El presidente Macri a la Conferencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que se realizó en junio del 2015 en Roma. Allí, 2015. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio un discurso y justamente dijo eso, que había menos pobres que en Alemania, que la pobreza era menos del 5% y que la indigencia era del 1,27%. Recordamos los números. Lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. Sin lugar a dudas, no éramos Alemania. 2015, 5% de la población, redondeando, estamos hablando 2,5 millones de personas. Después el exsecretario de Comercio, cuando estuvo haciendo declaraciones públicas, cuando había abandonado la función pública, decía, nosotros dejamos 6,5 millones de pobres. Algunas cuentas no estaban funcionando bien. Sí, los números de la pobreza. Evidentemente hay que recordar que los números de la pobreza se habían dejado de medir. Este índice del INDEC se había discontinuado en 2013, ¿sí? Por decisión del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, que decía... Sí. Medir los pobres es estigmatizarlos. Bueno, hoy sí volvemos a tener números reales, duelen, pero son reales y son estos. 32,2% de pobreza en todo el país, una medición a la que llega el INDEC a través de un estudio, un relevamiento realizado en 31 conglomerados urbanos de todo el país. Esto abarca a unas 27 millones de personas aproximadamente, con una población, estamos recordando, de 40 millones de personas que tiene el país. Un relevamiento que nos da 32% se traduce en ¿cuántas personas? Bueno, aquí tienen la cifra. 8.772.000 argentinos son pobres. ¿Cuándo una persona es considerada pobre? Una persona es considerada pobre, según cifras que publicó el INDEC la semana pasada, ¿cuánto cobra una familia tipo, matrimonio con 2 hijos menores de 10 años, entre 6 y 8 años, menos de 12.500 pesos? Es decir, esto incluiría lo que es la canasta básica de alimentos y además algunas otras necesidades básicas, como por ejemplo vestimenta y transporte. No son las cifras que publicó el INDEC para hablar de cuánto tiene que ganar una persona para ser considerada indigente. Claro. En ese caso eran 5.100 pesos porque eso cubría solamente lo que era la canasta básica de alimentos. ¿La indigencia cuánto llega? Indigencia, 6,3%, reiteramos, esto es una medición en 31 conglomerados urbanos de todo el país que se traduce, a ver, en números, ¿cuántos argentinos viven en la indigencia? 1.700.000 argentinos viven en estas condiciones. Si te parece, podemos repasar a ver en qué áreas de nuestro país se registran estos mayores índices, los que mayormente golpean. Bueno, sin duda la zona más complicada es la zona del noreste. 40% de pobreza y un 7,6% de indigencia. Chaco, Corrientes y Misiones. Exactamente. Básicamente las provincias del NEA que son claramente esta vez con mayor índice que las del NOA. Fíjate la diferencia, no es muy grande, pero sí hay una pequeña diferencia. Vamos a ver qué pasa en el noreste. Mira, fíjate, 35,8% de pobreza, 4,8% de indigencia. Vamos a otra zona del país, la que le siguen estadísticas, estamos hablando de la región de Cuyo. Aquí tenemos 35,6% de pobreza y 4,5% de indigencia. Vamos a ir ahora seguramente a la región central, lo que se llama la región pampeana. Esto incluye mayormente gran parte de la provincia de Buenos Aires, parte del sur de Santa Fe, parte del sur de Córdoba y básicamente la región pampeana. Estamos hablando de 32,6% de pobreza, 7,7% de indigencia, alto el índice de indigencia en esta zona del país. Seguimos con otra región, ahora nos vamos a ir a lo que es la zona del Gran Buenos Aires. Si bien estaba incluida en la zona pampeana, exclusivamente el INDEC toma como un área particular la del Gran Buenos Aires. O sea, ¿eso incluye la Ciudad de Buenos Aires o no? No, incluiría lo que es alrededor de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, lo que sería el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense. 30,9% de pobreza, 6,2% de indigencia, alto el índice también de indigencia en esta zona. Y por último, nos vamos a lo que sería la región de la Patagonia. Claro, usted dirá, los índices son mucho menores, por supuesto también es mucho menor la población. Claro. 24,7% de pobreza, 3,3% de indigencia. Reiteramos, son cifras del INDEC que vuelve a medir en todo el país
cuestiones que desde 2013 se habían dejado de medir. La última medición, como bien decías, Claudio, había sido en abril de 2013 y daba 4,5%, menos de 2 millones de pobres. Parecen cifras no muy acordes con la realidad. El Ministerio de Acción Social es el encargado de combatir la pobreza y la indigencia en nuestro país. La ministra Carolina Stanley decía esto. Claramente el no tener cifras era algo que no nos permitía tener claridad sobre este tema, más allá del trabajo que venimos realizando al lado de cada una de las personas, más allá de las cifras que son números, estamos hablando de personas, de familias, de hogares que nosotros conocemos, que recorremos y con los que estamos trabajando desde el primer día. Por eso todo lo que hicimos y trabajamos durante estos meses tuvo que ver con poder combinar todas esas medidas que se tomaron para llevar un rumbo económico correcto y bajar la inflación, no nos olvidemos que es uno de los peores impuestos a los pobres, y poder así también contener y acompañar a todas estas familias, que es lo que vamos a seguir haciendo y, como dijo el presidente, es con lo que nos vamos a evaluar de ahora en más con estos números.